La bolsa de aire está diseñada para desplegarse cuando un vehículo está implicado en un choque. El primer componente es un sistema de detección de colisiones que se activa cuando el vehículo desacelera rápidamente. Cuando el sensor de colisión se activa, prende un circuito eléctrico que dispara un pulso de calor en el sistema de la bolsa de aire. Esta chispa de encendido provoca un compuesto en la bolsa para reaccionar químicamente y producir un gran volumen de gas e inflar la bolsa. Las bolsas de aire generalmente contienen ácida de sodio. Cuando se calienta, la ácida sódica reacciona con rapidez y produce un gran volumen de gas nitrógeno. La producción de nitrógeno rápidamente infla la bolsa. Sin embargo, la reacción produce productos químicos tóxicos y una serie de reacciones adicionales se requieren para reducir la posibilidad de lesiones a los pasajeros del coche. La reacción de ácida de sodio al calor produce sodio, además de nitrógeno. El sodio reacciona explosivamente con el agua, y si el sodio entra en los ojos, la nariz o la boca de un pasajero por la rotura de la bolsa, las lesiones podrían ser graves. Con esto en mente, las bolsas de aire contienen nitrato de potasio, que reacciona con el sodio para producir óxido de potasio y óxido de sodio. Estos compuestos también son peligrosos, por lo que el sistema también contiene dióxido de silicio, que reacciona con óxido de potasio y óxido de sodio para producir vidrio de silicato, inofensivo. Ahora, respondiendo a la pregunta de cuál es la cantidad de sustancias que se requieren para producir la cantidad de gas necesario para inflar la bolsa de aire en un volumen específico, bueno, pues podemos decir que se generan alrededor de 3 mol o 67 litros de gas nitrógeno, 2 por cada 2 moles o 130 gramos de ácido de sodio. La producción del nitrógeno rápidamente infla la bolsa. Este proceso dura un tiempo aproximado de 40 milisegundos en hacerse por completo. Además de esto, la bolsa se infla a una velocidad de 240 o 402 km por hora. Además, la temperatura necesaria para descomponer el NaN3, la ácida de sodio, se consigue también muy rápidamente. Este mecanismo está constituido por una bolita metálica que a consecuencia del choque cierra un circuito eléctrico que enciende una mezcla de boro y nitrato sódico, cuyo calor de reacción es el que produce la descomposición térmica del NaN3 o ácido de sodio. Entonces, para poder llevar a cabo este cálculo, tenemos que 2 moles de ácido de sodio a una temperatura de 300 grados centígrados se descomponen en 2 moles de sodio más 3 moles de nitrógeno. Una vez sabiendo esto, podemos hacer uso de la ley de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales más por la temperatura. Entonces, despejando este valor, tenemos que el número de moles es igual a la presión por el volumen entre la constante por la temperatura. Y despejando tenemos que N es igual a una atmósfera por 67 litros entre 0.082, que es la constante, por la temperatura en grados Kelvin, que es de 573, lo que nos da un valor de 1.425 moles. Buenas tardes, mi nombre es Ian Álvarez Román y yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Una bolsa de aire libera o absorbe energía? ¿Y este proceso es espontáneo o no lo es? Em, Gracias a los conocimientos adquiridos en clase, pudimos determinar que la reacción es exotérmica, ya que libera energía de la explosión. Para calcular exactamente cuál es la energía liberada, tendríamos que utilizar la entalpía de la reacción, utilizando obviamente la fórmula que vimos nosotros en clase. Pero al no contar con el dato de la entalpía del ácido de sodio, no se puede realizar este cálculo, pero a través de nuestra investigación pudimos encontrar que en el caso del conductor se liberan 120 bars de presión
y del acompañante 220 bars. Esto se debe a que para el conductor se utiliza una bolsa de aire mucho más pequeña, mientras que la del acompañante es muchísimo más grande. Después, para continuar con nuestra pregunta, ¿este proceso es espontáneo? La respuesta es no, ya que, para que ésta tenga un lugar, el mecanismo debe cerrarse por una bolita mecánica, que a consecuencia del choque cierra un circuito eléctrico que enciende la mezcla. Bueno, y aquí mi reflexión. Es sorprendente las aplicaciones que les puedes dar a la química, y también gracias al ingenio y la búsqueda constante del desarrollo, se llegó a esta medida de seguridad que hoy en día es algo indispensable para nuestra integridad cuando conducimos. Además, antes un accidente era muchísimo más grave de lo que hoy en día es, pero gracias a esto ya tenemos un muchísimo menor riesgo gracias a esta herramienta. Las sustancias encontradas en estas bolsas de aire son el ácido de sodio, el nitrato de potasio y el nitrógeno. Las principales precauciones para el ácido de sodio es el evitar cualquier contacto con la piel, los ojos y la ropa. Si es que se llega a manejar esta sustancia, es de suma importancia lavarse de inmediato las manos, brazos y uñas. Y si se llega a manejar, es obligatorio el uso de guantes. Y si es contacto de emergencia, se tendrá que llevar a la persona a duchas de emergencia y o lavabojos de emergencia. En el caso de nitrato de potasio, se recomienda evitar cualquier contacto en ojos y piel, ya que causa irritaciones además de la nariz y garganta, causando así estornudos y tos. Y a niveles altos de esta sustancia puede llegar a inferir con la capacidad sanguínea de transportar oxígeno, causando así dolor de cabeza, fatiga, mareos y piel y labios azulados. Y por último, las precauciones para el nitrógeno es primero que nada evitar inhalar estos gases, ya que como tal no es tóxico, pero llega a causar asfixia al desplazar el oxígeno del aire. Y bueno, ya que estamos hablando de las sustancias y las precauciones que se deben de tener con estas, también podemos hablar de las precauciones que debemos de tener con las bolsas de aire. Las bolsas de aire están diseñadas para funcionar en conjunto con los cinturones de seguridad. Estos ayudan a mantener a los pasajeros en su lugar y a retenerlos para que la bolsa de aire no los dañe y el contacto con ella se produzca en el área y momento adecuados. Si no se utiliza el cinturón de seguridad, el pasajero puede ser golpeado por la explosión de bolsa y recibir daños fuertes e incluso causar la muerte. Entonces, por eso es de suma importancia usar el cinturón de seguridad y mantenernos en una posición recta y fija para que la bolsa no nos afecte tanto el daño, como ya debería estar muy fuerte el daño. Como la bolsa de aire se infla a través de una explosión, los niños son propensos a resultar lesionados severamente. Pero se recomienda no permitir que viajen en los asientos delanteros, si no es un sistema de retención infantil y si el auto permite desactivar la bolsa de aire frontal. Si no se cuenta con esta opción, deberían viajar siempre en la parte trasera en sistema de retención infantil, ajustado o con asiento especial, si ya no pueden viajar en SRI, pero no tienen edad suficiente ni tamaño para hacerlo como un adulto. También es por eso que las multas llegan a niveles altos gracias a esta demanda de las bolsas de aire para niños. Los niños menores de 3 años deben viajar siempre en un SRI. Y no siempre se activan las bolsas de aire porque a veces no funcionan y más bien que no funcionen. Su activación depende de la fuerza o área de impacto, por lo que siempre es necesario utilizar el conjunto de seguridad. Ahora, ¿de qué manera las reacciones químicas que se generan en las bolsas de aire pueden salvar vidas? Pues como sabemos, cuando sobreviven un impacto con una fuerza de aceleración mayor a 3G, es cuando se activan estas veloces bolsas inflables hechas en nylon, que tardan alrededor de 0.6 segundos para estar completamente infladas, gracias al nitrógeno, resultante de la descomposición térmica del ácido de sodio. Y si no fuera por estas, el ser humano no podría ser capaz de salir ileso de una colisión de esta magnitud. Por eso los airbags, junto con el cinturón de seguridad, amortiguan los golpes directos y violentos que pueden tener los pasajeros del vehículo contra el volante, tablero de instrumentos, parabrisas, ventanas laterales u otras superficies duras. Con este sistema estratégicamente ubicado, las bolsas de aire reducen los casos de lesiones al amortiguar la cabeza y el cuello durante el movimiento hacia adelante que a menudo se produce ante un impacto. Y esto antes mencionado es del lado del propósito de los airbags, pero durante el primer impacto. Pero ahora, hablemos de las reacciones secundarias y de cómo de estas nos protegen.
Gracias a que las reacciones secundarias, el producto de las reacciones primarias reduce su toxicidad y protege al pasajero de exponerse a compuestos tóxicos. Y aunque esto es un factor poco mencionado y conocido, es fundamental para asegurar el bienestar de los que hacen uso de las bolsas de aire. Mi nombre es Roberto Emiliano Lagueta Enríquez y yo hablaré acerca de los residuos que se pueden disponer en una bolsa de aire y algunas consecuencias que estos tienen sobre el medio ambiente. Hay que empezar mencionando que afortunadamente la mayoría de bolsas de aire no es utilizada. Y bueno, al no ser usadas las bolsas de aire, los automóviles, después de pasar todo su tiempo de vida, son reciclados. Y lo que pasa con todo esto es que las bolsas de aire no son removidas. Ahora bien, sobre esto recaen varios problemas. El primero de estos problemas es que las bolsas de aire contienen ácida de sodio, que es altamente tóxica y peligrosa. Esto hace que a la hora de ser reciclado el automóvil dañe muchas partes del equipo y con ello el medio ambiente. El daño ocurre ya que la ácida de sodio reacciona al proceso de reciclado por sí sola. El problema es que al ser reciclados los coches, estos son aplastados y al ser aplastados es más difícil retirar la bolsa de aire dentro de ellos. También el hecho de quitar las bolsas de aire es un proceso más costoso para el reciclado, por lo que casi no es utilizado esto. Y bueno, después de aplanar el coche, este se separa en dos partes para que los metales puedan ser separados y recubiertos. Pero para este proceso, la ácida de sodio ya ha contaminado el metal y el acero y algunos metales más, generando que la fricción genere una reacción con el NaN3 que puede hacer que cause explosiones incluso. Pero el problema recae más sobre que puede llegar al agua y contaminarla. Esto puede ser prevenido de forma que las bolsas de aire sean removidas del coche, pero como ya comenté es un proceso bastante caro, por lo que aún no es implementado, pero es necesario que lo implementemos lo más pronto posible.